curso virtual basado en la guía sobre los mecanismos de monitoreo para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, los ODS y otros órganos de tratados internacionales e interamericanos de derechos humanos. Introducción. Los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son todos los derechos que nos pertenecen solo por ser personas, por ser seres humanos. Nos pertenecen a todo el mundo sin distinción, sin importar de qué país somos, si somos hombres, mujeres o de otro género, si somos niños, niñas, adolescentes, jóvenes o mayores, si somos indígenas o mestizos, si somos migrantes, desplazados o refugiados, si tenemos una discapacidad o no, si vivimos en una ciudad o en el área rural. También es importante saber sobre los derechos humanos que nadie nos puede privar o quitar nuestros derechos. No se puede renunciar a los derechos humanos. No se puede tener el derecho que es de otra persona. Y para que se cumpla un derecho humano, se tiene que cumplir con todos. Hay diferentes tipos de derechos humanos. Se clasifican en 3 grupos. Todos los grupos son igual de importantes. Los 3 grupos son: primero, los derechos civiles y políticos. Segundo, los derechos económicos, sociales y culturales. Y tercero, los derechos de los pueblos. Primero, los derechos civiles y políticos también se conocen como derechos individuales, porque cuando se cumplen, una persona los puede disfrutar. Son los derechos humanos relacionados con las libertades. Por ejemplo, el derecho a la vida, la libertad de expresión y de opinión, la libertad y seguridad de la persona, el derecho a la justicia, el derecho a la integridad personal. Segundo, los derechos económicos, sociales y culturales también se conocen como derechos colectivos o grupales, porque se cumplen para grupos de personas como los niños con discapacidad o las mujeres con discapacidad. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a las actividades artísticas, el derecho al deporte. Tercero, los derechos de los pueblos. Son los derechos que tenemos como miembros de algún pueblo o nación. Por ejemplo, los derechos ambientales, la paz, la independencia y autonomía de los pueblos. Las personas con discapacidad. ¿Quiénes son las personas con discapacidad? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, dice que las personas con discapacidad son quienes tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales por largo tiempo y enfrentan barreras u obstáculos que no les permiten vivir su vida como las personas sin discapacidad. Una persona tiene una deficiencia cuando se relaciona con el mundo de una manera diferente. Por ejemplo, usa más tiempo para aprender, reconoce objetos con las manos o usa silla de ruedas. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos que las demás personas, pero no siempre se ha pensado así. Antes, hace mucho tiempo, la gente pensaba que las personas con discapacidad no podían hacer nada, no podían estudiar ni trabajar, así que era necesario mantenerlas. La gente les daba limosna o las cuidaban en instituciones. Cuando se piensa así, se dice que las personas entienden la discapacidad desde un modelo de caridad o asistencialismo, pero es una equivocación, porque las personas con discapacidad sí pueden hacer todas las cosas, siempre que tengan las oportunidades.
También, antes, se pensaba que estaban enfermas y que solo debían tratarlas los médicos. Cuando se piensa así de las personas con discapacidad, se dice que las personas entienden la discapacidad desde un modelo médico de la discapacidad. Pero también es una equivocación, porque la discapacidad no es una enfermedad. Si se enferman, necesitan ir al médico como las demás personas. Las personas con discapacidad necesitan oportunidades de participación en la sociedad. La mejor definición de la discapacidad es la de la Convención de la ONU, que puedes volver a revisar en la diapositiva 8. Cuando piensas así, se dice que las personas entienden la discapacidad desde el modelo social, o también conocido como el modelo de derechos humanos. Todas las leyes que protegen los derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, protegen también a todas las personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es una ley internacional que protege, especialmente, a las personas con discapacidad. Como su nombre es largo y complicado, la llamaremos solo la Convención ONU. También hay una ley en Latinoamérica que se parece. Es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Como su nombre es muy largo, la llamaremos la Convención Interamericana. En los próximos módulos de este curso, conoceremos cómo podemos participar en actividades para que en la Organización de las Naciones Unidas conozcan si los derechos de las personas con discapacidad se cumplen o no en nuestros países.